como a mitad de la reunión, se acostó en el banco. Era un banco bien cómodo, ¿no? Con tapizado largos, y él era alto también. Se acostó y se durmió. Y no solo se durmió, empezó a roncar. Y dije yo, ¿qué pasó acá? Qué raro, se me durmió uno. Y nunca me había ocurrido. Se llamaba Helio. Algunos dijeron que era Helio López. Y después pregunté, ¿qué pasó con Helio? ¿Qué hizo? Me dijo, ese señor que tiene aspecto así adulto, tuvo un problema cuando tuvo 4 años de edad. Y su desarrollo mental quedó detenido. Se paró ahí. Tenía mente infantil. Él era un niño de 4 años. Su cuerpo era enorme, era grande, todo bien, en apariencia, pero su mente quedó parado. Entonces, para un niño de 4 años, es muy normal acostarse y dormir en una reunión. No hay problema. No les causa ningún problema, ninguna dificultad, ninguna inhibición. Si a veces hasta los grandes dormimos en la reunión. Eso también ocurre. Bueno, ¿por qué ocurre eso? Ahí vemos un caso de falta de desarrollo mental, en ese caso, que obligó a esa persona a quedar detenida en su desarrollo. Y aplicado eso a la vida espiritual, dice la Biblia que nosotros, al convertirnos, ¿qué somos? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. 2 Corintios 5:17, ¿no es cierto? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es y tiene chance, posibilidades de crecer. A veces crece, a veces no. Incluso dice la Biblia que hay casos en que ha pasado tanto tiempo que debían ser ya maestros y tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la fe, de las cosas de Dios. Porque al parecer se estancó su desarrollo. Y eso aplicado a la vida espiritual es bien serio, bien grave. Entonces esta noche vamos a estudiar juntos y vamos a procurar de hacer algunos ademanes con la ayuda de todos para recordar, para memorizar de los 5 puntos que vamos a hablar, que Dios nos deja en su palabra, que son los recursos que tenemos para crecer, para crecimiento espiritual. Para tener un crecimiento, lo primero, se necesita nacer de nuevo, lógicamente. Una muñeca, o por más hermosa que sea, a veces se simulan tan bien a los bebés como una bebona así, y hasta se mueve los ojos y tiene toda la apariencia, pero no crece, no tiene vida. Una flor artificial también puede ser muy bonita, pero a las abejas no las engañan. Ellas no se acercan a buscar néctar allí porque no tiene vida, no pueden desarrollarse. Entonces también las personas que no nacen de nuevo no pueden desarrollarse. ¿Cómo se va a desarrollar si no nació? Entonces, el primer requisito fundamental, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y ahora quiero preguntar a las madres presentes, y también a los padres, porque los padres cooperamos también. Dice que las madres son madres gracias a los hombres. ¿Cómo serían madres si no fueran los hombres? Bueno, entonces, ¿qué es lo primerito que necesita un bebé cuando nace? ¿Qué? La leche. Ay, no habrá algo antes que la leche. Respirar, porque si no respira, dentro del vientre de la madre el bebé no respira, ¿no es cierto? Cuando sale afuera, no le queda otra que respirar, porque si no, ¿qué va a pasar con él? Si no respira, no hay vida, se muere. Dice que cuando yo nací,
no respiré. Y nací en casa, con parteras, esas cosas antes, no había tantos hospitales ni sanatorios. Estoy hablando de 72 años atrás. Entonces, dice que mi papá, que estaba presente, me agarró de los pies, piernas así, y me levantó cabeza abajo, y me dio unos golpecitos en la espalda, y ahí empecé a llorar y no paré hasta ahora. Ahí empezaron a funcionar, ¿qué cosa? Los pulmones, ¿no es cierto? Porque los pulmones se activan con el llanto de la criatura. Y en la Biblia, esa respiración también figura en la Biblia, porque esa nueva criatura también tiene que respirar. Incluso tiene que hacerlo sin cesar. Sin cesar. Cuando uno deja de respirar, muere. ¿No es cierto? Algunos saben zambullir en el agua y no sé cuántos minutos se puede aguantar zambullido, sin elementos, sin ningún aparato que le provea oxígeno. ¿Cuántos minutos se puede estar debajo del agua sin respirar? Sin afectar nada. Cerebro. ¿Cuánto? 2 o 3 minutos. Depende de los pulmones, ¿no? Algunos dicen que lo máximo que se ha logrado son 6 minutos. Sin que porque la mente, el cerebro especialmente necesita el oxígeno y regarse, y si no se muere. Bueno, imagínense que si pasa entonces, vamos a ponerle 10 minutos, sin respirar, se muere la persona. En la vida espiritual, ¿qué es la respiración? Hay en el chat, ustedes saben lo que es el celular, conocen lo que es WhatsApp, qué es lo que se pone así cuando alguien pide oración, qué es el figurita que se pone, ¿cómo es a ver, háganme la seña. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, vamos a empezar, todos juntos. La oración. Por eso vamos a recordar entre todos juntos la oración. ¿Dice eso la Biblia o no? Marcos 14, 38. ¿Quién quiere leer? Marcos 14, 38. Por favor, ¿quién quiere leer? Marcos 14, 38. Comencemos por ahí. La oración. ¿Qué dice Marcos 14, 38? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Eso, el Espíritu Santo que está en el corazón de la persona que aceptó a Cristo, la persona que se arrepiente de su pecado y acepta a Cristo como Salvador, nace de nuevo y viene el Espíritu Santo a morar para siempre en él. La persona no se pierde nunca más. Bueno, dice que el Espíritu está dispuesto. Incluso en otros pasajes de la Biblia dice que lo que hemos de pedir como conviene nosotros no sabemos, pero el Espíritu que está en nosotros clama a Dios con gemidos indecibles, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, Él conoce la voluntad de Dios. Bien, entonces allí dice, velad y orad para que no entréis en tentación, porque cuando vos entrás en tentación ya es difícil salir. Cuando se entró en la tentación, ya es difícil. Por eso el Padre Nuestro dice, no nos metas en tentación, guárdanos del mal, líbranos del mal. Porque cuando vos entrás en la tentación, y a veces da gusto entrar, o sea, que uno coquetea con el pecado, ¿no es cierto? Y se mete. Bueno, ahí ya es difícil salir. Pero entonces dice el Señor, velad y orad, ¿para qué? Para que no entréis. Preventivo, igual que el que toma una medicina para la presión, para la diabetes, para esas dificultades, que toma preventivamente. Y el error más grande que comete un paciente es cuando dice, voy a tomar ahora cuando me sube la presión, o cuando me sube el azúcar. Equivocado. Cuando subió la presión y cuando subió el azúcar, el daño está hecho. Ya es inútil tomar después, hay que tomar antes, preventivamente. Acá con la oración ocurre lo mismo.
velad y orad, ¿para qué? Para que no entréis en tentación, para que el Señor te proteja, te guarde de entrar en la tentación y no tengas que después estar luchando para salir, para que no entréis. Y acá dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué será que significa eso? Que la carne es débil. Nosotros tenemos dos naturalezas, ¿no? Antes de convertirnos teníamos solo una, la vieja naturaleza. Pero cuando nos convertimos tenemos una nueva naturaleza, la naturaleza nueva de Cristo. Pero la vieja es naturaleza, no la vieja, la vieja naturaleza está todavía presente. No es que se aniquiló y desapareció. Está ahí y está pugnando por manifestarse. Dice que anhela contra el espíritu y el espíritu contra la carne para que nosotros no hagamos lo que queremos. Bien, y en ese tema de la oración también dice que la carne es débil. O sea, vos te dispones, por ejemplo, a orar y te agarras sueño, o cansancio, o interrupción, o preocupación, o todo lo que quieras. Dice que había un hombre que tenía 70.000 cabezas de ganado. Era un gran estanciero. Y quería orar. Cada vez que iba a orar, le venían todos los 70.000 cabezas en la mente, en la memoria. Entonces él se encerró en una piecita para ver si estaba tranquilo ahí. Y cuando se dio cuenta, estaban las 70.000 cabezas estaban con él ahí adentro. En su cabeza, en su mente, no le dejaban orar. O decidí levantarme de madrugada temprano y voy a orar, como nunca te agarra sueño. La carne es débil. Ese es el tema. Por eso dice aquí. En 1 Tesalonicenses 5:17, ¿qué dice? 1 Tesalonicenses 5:17. 1 Tesalonicenses 5:17. Orar sin cesar. Eso es uno de los versículos más cortitos, ¿no es cierto? Sí. Pero qué tremenda verdad. Respirar sin cesar. Deja de respirar un poco a ver qué te pasa. Aguantar. Puedes no respirar, enseguida tu cabeza te va a empezar a quillar todo y va a tener serios problemas. Como cuando uno zambulle. Pero hay que orar sin cesar. Orar sin cesar. Entonces la primera, ¿cómo llamaríamos esto? ¿Se llama ícono o cómo se llama eso? La oración. Sí, la oración. Inclinando la cabeza. Para recordar. Vamos a hacer todos juntos esa ceñita. La oración. Primera cosa. Bueno, dijeron ustedes al principio que el bebé necesita leche, o sea, la alimento. Incluso la respiración es tan importante que dicen que algunos médicos pediatras, que yo no les creo mucho, pero algunos dicen así, que el bebé puede aguantar hasta 24 horas sin la leche. Tranquilamente, no se muere. Total que respira bien, que esté sanito, que está bien. Pero bueno, trae 24 horas, el tipo aguanta. Tranquilo. No es tan urgente como la respiración. La respiración es vital. Eso tiene que respirar, porque si no se muere. Pero después viene la alimentación. 1 Pedro 2, 1 Pedro capítulo 2, versículos 1 y 2. 1 Pedro 2, 1 y 2. 1 Pedro 2, 1 y 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Sí, allí vamos a hacer una pequeña aclaración porque allí habla de la salvación, nos está refiriendo allí a la salvación del alma. Es bien importante entender eso porque nadie crece para la salvación del alma, ¿sí? Eso está claro en la Biblia. La salvación del alma viene por medio del arrepentimiento y la fe. Pero, ¿qué significa entonces aquí para que por ella crezcáis para salvación? ¿Qué es lo que va a salvar? Interesante lo que pensar, porque vas a crecer para salvación. Desear como niño recién nacido. Hay que ver como niño recién nacido grita y patalea, como dice la canción, el que no llora nos vamos, ¿cierto? Entonces llora, grita, patalea, desear así la leche espiritual no adulterada. Otra cosa importante, porque lamentablemente hay Biblias adulteradas.
hay de distintas versiones. Hay que tener cuidado. Entonces, que no tiene que ser adulterada. Bien. Imagínense tomar una leche adulterada. Hace mal, ¿no es cierto? Bueno, entonces, desear como niño. Ahí hay dos. Ustedes notaron que el versículo 1 comienza con la letra D. Y el versículo 2 también comienza con la letra D. O sea que desechando y deseando. ¿No es cierto? Cosas que uno desecha y otras que desea. Es fácil de recordar ese detalle. Las dos palabras comienzan con letra D, para que tu memoria. ¿Cómo haríamos la ceñita para la alimentación de WhatsApp? No me acuerdo. Pero algo sabemos, ¿no es cierto?, de hacer la seña popular. La alimentación. Y con la alimentación viene algo interesante. Viene el crecimiento. O sea, entonces, ¿cómo vamos a hacer la seña para el segundo paso? Comida y crecimiento. En la primera respiración dijimos que así y también es para completar. Entonces uno va recordando, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Respirar. Aspirar por la nariz y expirar por la boca. Bueno. Entonces, la alimentación. 1 Timoteo 4:6. 1 Timoteo 4:6. Estos días estuve hablando con un médico acerca de las vacunas que están medio obligatorias ahora para todos los chicos y todas las edades. Y le pregunté, hay médicos que no quieren que uno se vacune, hay médicos que son contrarios a la vacuna, ¿por qué? Y me dijo, hay una polémica mundial, incluso en Europa dice que hay una onda verde antivacunas, como la onda verde también, y ya están promoviendo que nadie se vacune. Bueno, pero él me dijo, en la facultad, en la universidad, aquí nosotros estudiamos que las vacunas son importantes. Y voy a explicar una cosa importante, me dijo. La persona bien alimentada, la persona bien nutrida, la persona que está con todas las defensas bien, sistema inmunológico funcionando bien, tal vez no necesite la vacuna. Pero si el gobierno dice, vamos a seleccionar y vamos a hacer una vacunación selectiva, se pueden producir muchos problemas. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Vacuna a todo. Obliga a todo. Tal vez muchos ni necesitan. Y la objeción principal es que la vacuna misma tiene un anticuerpo que te enferma. Eso dicen algunos médicos. Bueno, ¿qué dice en 1 Timoteo 4:6? ¿Por qué estoy hablando de eso? 1 Timoteo 4:6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, cumplido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Eso, ¿qué dice? Ahí aparece la palabra nutrido. Serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido, o sea, bien alimentado. ¿Con qué? Dice ahí, ¿no es cierto? Con la palabra de la fe y la buena doctrina que has seguido. Con eso hay que tener que tenerlo. Con la Biblia. Y entonces la segunda seña o además es alimentación, y con eso viene nutrición. ¿Hay alguien que está estudiando nutricionismo acá? ¿Sabe alguien algo de nutrición? El nutricionista te dice que tiene que ser una nutrición, una alimentación equilibrada, que no te falte la proteína, que no te falte la vitamina, que no te falte todo eso que hay, tome agua. Y acá la Biblia también provee toda la alimentación. Y dice que si esto enseñas a los hermanos, si esto vos hacés y practicás así, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido por la buena. Entonces no vas a necesitar vacuna. ¿Entendés? No vas a necesitar porque tus defensas están bien. Todo tu sistema inmunológico está funcionando a pleno. Es difícil que te agarre una enfermedad así que está pasando. Pero una persona malnutrida o subnutrida, subnutrición, malnutrida o desnutrida, es fácil presa de cualquier enfermedad, de cualquier cosa. Eso le estuve explicando a ese médico. ¿Por qué en muchos barrios muy pobres, donde hay
notoria desnutrición, hay epidemias que le deja diezmado a la gran cantidad. ¿Por qué? Porque pobrecitos no tienen defensa. No, su sistema inmunológico está por el suelo. Porque no está nutrido. Y la Biblia habla de eso, para que nosotros no seamos niños fluctuantes, llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. O sea que te ataca cualquier problema que hay, cualquier nueva enseñanza que viene. ¿Por qué? Porque uno está nutrido. No estás alimentado. Entonces, después de la respiración que dijimos que es la oración, la respiración, después viene la alimentación y después viene el crecimiento por eso. Entonces, bien nutrido. La tercera cosa es la comunión. Hebreos 10:25. Hebreos 10:25. ¿Quién quiere leer Hebreos 10:25? De congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No dejando de congregarnos. Pregunto una cosa, ¿por qué nosotros hablamos en castellano? ¿Por qué? ¿Por qué hablamos nosotros en castellano? Porque es la lengua que escuchamos desde que nacimos. ¿Sí? Si hubiéramos nacido en Rusia, ¿qué íbamos a hablar? ¿Hablar ruso? Si hubiéramos nacido en Londres, hablar inglés. Si hubiéramos nacido... O sea que uno habla el lenguaje entra por el oído. Naturalmente, un chico, por ejemplo, aprende a hablar. Bueno, el creyente también es esa criatura que nació de nuevo. Está en Cristo, nueva criatura. Nunca olvidemos esto. Nueva criatura es. Entonces tiene que aprender a hablar. ¿Qué es lo que va a aprender a hablar? El vocabulario cristiano. La forma, las expresiones de la Biblia. Lo que nosotros tenemos como medio de comunicación. Es notable que el creyente tiene gran ventaja. Los niños creyentes criados en hogares cristianos donde se practican estas cosas son muy desarrollados en la escuela y se destacan porque leen la Biblia, escuchan el nuevo vocabulario y su forma de expresarse es diferente. Adquieren un lenguaje diferente porque el creyente tiene un lenguaje diferente. Hay un pasaje en el libro de Isaías que dice: el profeta Isaías, cuando vio la santidad del Señor, se pensó que iba a morirse. ¿Por qué? Porque siendo un hombre de labios inmundos y viviendo en un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. Él creyó que se iba a morir. ¿Por qué? Porque él mismo hablaba mal y también vivía en un barrio, en un pueblo donde todo el mundo hablaba mal. ¿Cómo hablaba la gente del pueblo, del mundo, de la ciudad? Bien diferente que el lenguaje del mundo. Bueno, nosotros nos reunimos, nos congregamos por varios motivos. Uno, para alimentarnos espiritualmente, y otro para aprender a conducirnos como creyentes. Y vamos adquiriendo en forma automática y natural todos los hábitos correspondientes a la nueva vida. ¿Por qué? Porque se habla de una manera que corresponde al creyente, se viste de una manera que corresponde al creyente, se consumen cosas que corresponden al creyente, se dejan muchas prácticas que antes se hacían, tantas cosas, ¿no es cierto? Bueno, ese es el beneficio de la comunión. Ahora, el que deja de reunirse, se está perdiendo eso, se está perdiendo todo eso. Hay chicos que se apartaron de su familia por H o por B, por guerra o lo que sea, y fueron a vivir a otro lugar y terminan siendo un extraño en su propia familia porque aprendieron otro idioma, aprendieron otra costumbre, otra cultura, porque se desconectaron de su medio ambiente natural. Pero el creyente también. Dice que una vez un hermano dejó de venir a la roca. Y el pastor se dio cuenta y después el siguiente domingo tampoco vino hasta que un día decidió ir a visitarlo. Era un lugar donde hacía mucho frío y había nieve. Y le encontró al hermano que había prendido la estufa de leña dentro de la casa y estaba calentándose ahí con una hermosa fogata y unos carones ardientes.
Y cuando vio llegar al pastor, acá sonamos, dijo, acá viene, y ahora me está visitando porque no fui a la reunión. A veces la visita del pastor no es muy grata para algunos. Entonces, él medio que se rompió. Y entonces, el pastor no le dijo nada. Él esperaba que ya empezara alguna exhortación, alguna reprensión. No le dijo nada. Y se sentó con él y empezó a calentarse también al fuego. Y veía las brasas perdiendo. Y de pronto agarró una tenaza clara que tenía el hombre, y agarró una de las brasas y puso aparte. Sacó del montón. Y esa brasa que él sacó aparte empezó a quedar encima de una ceniza, así quedó a cambiar de color. ¿Qué le estaba pasando a esa brasa? Estaba en vías de apagarse. Y se estaba apagando, porque salió del grupo donde él estaba bien metido. Y no decía nada, pastor, y el hombre le miraba y esperaba, a ver si me da con la tenaza. Pero... Bueno, y entonces, después de un rato, el pastor no decía nada y agarró de nuevo la brasa y colocó de nuevo en el fuego y empezó a prender de vuelta, como antes. Y bueno, no dijo nada, sin palabras. Y después le dijo, bueno, me voy, ya me voy. No dijo nada, para eso no vino. Pero de pronto entendió el mensaje. Y le dijo, gracias, pastor, por su visita y por su fogoso mensaje. O sea que le dio un mensaje en el ojo, ¿no es cierto? Porque ¿quién era ese cabrón? Ese que él sacó aparte. ¿Quién era? Era el dueño de casa. Y se estaba enfriando. Estaba perdiendo el beneficio de estar en el montón. Y así pasa con el creyente que deja. Por eso dice ahí, no dejando de reunirnos como algunos tienen, porque se acostumbra. Ustedes saben que uno se acostumbra porque un día faltaste, porque llovía, y después porque hace calor, y después porque hace frío, y después porque ya te llega una visita. Y en lugar de llevar a la visita también a la reunión, porque ya lo... Bueno, entonces, después como que el creyente ya se acostumbra a faltar. Y después también como que le da un poco de vergüenza porque si voy llegando ahora van a mirarme todo, ¿no es cierto? Y que van a decirme, ya van a empezar. A veces también somos así. Pero bueno, por eso la recomendación del Señor es reunirnos. ¿Cómo podíamos representar esta comunión, la reunión en la iglesia del Señor? ¿Qué señita podíamos hacer? Yo pensé en esto, simular una casita, ¿no es cierto? Pero la comunión es tener un enlace entre todos, ¿no es cierto? Así. Podríamos representar así, la comunión, ¿no es cierto? ¿Sí? La comunión. ¿Qué era la primera cosa? La respiración. ¿Sí? La segunda cosa, la alimentación, crecimiento. Y entonces la tercera cosa, la comunión. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. La cuarta cosa, ¿qué ocurre cuando un nene llora, llora, llora y llora? La mamá le toma la fiebre, está bien, no tiene fiebre, parece que está sano, respira bien, pero sigue llorando. Le da la leche, sigue llorando. ¿Qué le puede estar pasando? Sí, pero ya está sanito, no le duele. A veces el oído a veces se tocan así, uno más o menos descubre por qué no habla. Entonces, ¿qué le puede estar pasando? ¿Viste? Tiene que ser un padre el que debe vivir ahí las hermanas y las madres se olvidaron de los pañales. Bueno, un nene que está sucio protesta, ¿no es cierto? Llora. Después, pobrecito, llega a acostumbrarse y ¿qué va a hacer? No le queda otra que callarse. Dice que hay nenes que no les han cambiado por muchas horas y sigue así por una mala costumbre y agarra toda enfermedad, le agarra toda heridita, le irrita todo. Porque no le cambia. Entonces, Dios también, para esa criatura recién nacida, proveyó la limpieza.
la limpieza. ¿Cómo podíamos simular la limpieza? Yo pensé así, ¿no es cierto? Un baño, de limpiar. A lo mejor hasta te miran en el espejo ahí. Algunos bañan y cantan. Bueno, solamente canta cuando se baña. Bueno, entonces, la limpieza. Primera Juan 1:9, ¿qué dice? Primera Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y limpiar, ¿no? Porque a veces uno se ensucia. ¿Cómo se ensucia el creyente? Esa nueva criatura. Con el pecado, por malos pensamientos, malas palabras, malas acciones, omisiones. A veces es por acción o por omisión. Uno deja de hacer algo que sabe que bueno, porque dice la Biblia que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Bueno, entonces de alguna manera uno está pecando. Y ese pecado hay que confesar al Señor. Y dice que Él es fiel y justo para perdonar y limpiar. Cuando uno deja de hacerlo, se va ensuciando, y algunos hasta se acostumbran a la sociedad. No se afeita más, no usa jabón, no usa nada, y solo las moscas le vuelan encima. Bueno, y hay muchas personas que por las cuestiones de la vida viven así. Bueno, se acostumbra uno a la suciedad. Y el Señor no quiere que nos acostumbremos a la suciedad. Dice que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Y es importante también eso, de que confiese y se aparte, que deje. No solamente confesar por cumplimiento, sino dejar. Por ejemplo, dice que un hombre fue a confesarse al sacerdote y le preguntó al sacerdote, ¿qué hiciste? No, le dijo medio despacito para que no escuche nadie. ¿Y qué robaste? Le dijo. Y sandía. ¿Y cuántas robas? Hombre, era una 50 más o menos. ¿Cómo póngale 50 más o menos? Seguro usted sabe cuánto robó. Claro que sé. Yo robé 25, pero esta noche ya robó para 25. ¿Entendés? Ya está poniendo para anticipar. Eso sí que es preventivo. Bueno, entonces ese confiesa, pero no se aparta. Hace por vivo nomás. O sea, confiesa y confiesa. Y confiesa. Sí, claro. No. El que confiesa y se aparta. Ese se está limpiando. Y qué lindo es la limpieza. Entonces la seña para la limpieza es el baño. Lo primero que dijimos que era, ¿están recordando, no? Oración. Y ahí respiramos. La segunda cosa, la alimentación y el crecimiento. La tercera cosa, la comunión. Entonces la cuarta cosa, la limpieza. Va queriendo. Ojalá que quede en la memoria, no solamente en la seña. Porque hay que hacer con agua y jabones. Hay que limpiarse. Hay que contar. Bueno, la quinta cosa está en Hebreos 5:14. Vamos a ver si ustedes descubren qué es. Hebreos capítulo 5, verso 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados y el discernimiento del bien y del mal. Ahí dice ejercitado. ¿Cuál será entonces la quinta cosa? Ejercicio. ¿Cómo podríamos hacer ejercicio? Ejercicio, hacer ejercicio. Esa es la señita que vamos a hacer. La primera era oración. La segunda, alimentación. La tercera, comunión. La cuarta cosa, limpieza. Y la quinta, el ejercicio. Acá dice que hay hermanos que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. No sé si ustedes escucharon alguna vez que hay un creyente que todo el tiempo está preguntando, ¿será que se puede hacer esto? ¿O se puede hacer aquello? Y pregunta.
Parece que nunca está seguro de lo que es. Pero hay otros que, como dice acá, por el uso han alcanzado madurez y por el uso tienen los sentidos ejercitados ya en el discernimiento del bien y del mal. Él ya sabe, ¿no? Ya entendió. ¿Y qué es lo que tiene que usar? 1 Pedro 4:10. ¿Qué es la práctica del ejercicio? ¿En qué es lo que tenemos que ejercitar? 1 Pedro 4:10. ¿Quién quiere leer 1 Pedro 4:10? Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multitud, de la multiforme gracias Gracias de a Dios. Dios. Eso es. El uso de los dones es el ejercicio. Usar los dones que Dios nos dio. Cada creyente tiene uno o más dones. Uno tiene de profecía, otro tiene de dirigir las reuniones, otro tiene un don para enseñar, otro tiene distintos dones. ¿Sí? Bueno, el uso de esos dones dice, cada uno de acuerdo al don que ha recibido, ¿qué tiene que hacer? Ministrelo a los otros, ¿no? Ministrelo a los otros, de acuerdo a eso, y para distribuir la multiforme gracia. El multiforme quiere decir que tiene muchas formas, no muchas formas. Y el ejercicio entonces dijimos que es este movimiento, para recordar. Vamos a repetir. Primero dijimos, todos juntos, la oración, la respiración. La segunda cosa, estudio para la fortaleza y la buena nutrición. ¿Sí? La tercera cosa, la comunión, o sea, las reuniones. La cuarta cosa, eso, limpiarse, o sea, confesar. Y la quinta cosa, ejercitar. No se van a olvidar nunca más de esto. Y ustedes saben, hermanos, que estas 5 cosas son necesarias para todo creyente desde que se convierte hasta que muere. Y está comprobado, tanto por la Biblia como por la experiencia, que el que deja estas cosas, o comienza a dejar una de estas cosas, después ya deja la otra. El que deja de orar, deja de leer la Biblia. Después deja de venir a la reunión. Y después ya no confiesa más su pecado porque no siente más. Y después ya no quiere ejercitarse tampoco. Y se aparta del Señor, imagínense. ¿Por qué? Comenzó con una poquita las cosas, un descuido. No importa si sos anciano, pastor, teólogo, diácono, maestro, quien sea. No importa si tenés un mes de convertido o 10 años o 20 o 50. En este tema nadie es canchero. No se puede cancherear y decir, yo lo llevo de aquí. No es. El que deja de orar, el que deja de leer la Biblia, el que deja de reunirse, el que deja de confesar sus pecados y el que deja de ejercitarse, no hay creyente que va a resistir, no importa quién sea. Lo que pasa es que al ir madurando estas cosas ya forman un hábito, se adquirió y forma parte de uno, y no importa. Y quiero decir algo más, que cada una de estas cosas se hacen en 3 ámbitos: a solas, en la familia y en la iglesia. Por ejemplo, la oración se hace a solas, en la familia y en la iglesia. La lectura y el estudio bíblico también, a solas, en la familia, en la iglesia. La comunión también, uno tiene comunión a solas con el Señor en la vida devocional, en la familia se reúne y tiene comunión, y en la iglesia, en las reuniones. Y la limpieza también, uno confiesa al Señor cosas muy íntimas que solo el Señor y vos sabés, le confesás a Él. Y en la familia hay veces que uno también tiene que confesar, metí la pata, perdoname, solucionar las cosas en la familia. Y en la iglesia también, en esos 3 ámbitos. Y el ejercicio la misma cosa. Uno se ejercita sola, estudia, procura, se ensaya, analiza. Por ejemplo, se nota mucho en la Santa Cena, cada vez que se hace la Santa Cena, si el hermano que se paró a leer algo estudió ese pasaje o lo encontró ahí nomás.
Viste que a veces se forma un silencio en la Santa Cena, y entonces alguno ojea la Biblia y encuentra un salmito que le gustó, y ahí no me lee. Bueno, y se nota, porque él no estuvo practicando ese ejercicio a solas, ni en la familia. Se nota mucho. Y también se nota cuando efectivamente lo hizo. En los tres ámbitos, las 5 cosas. O sea que entonces las 5 cosas, a solas, en la familia y en la iglesia. Y durante toda la vida, desde la conversión hasta la muerte. Recién cuando morí y te va al cielo, ay, bueno, se terminó ese mensaje de haber 5 puntos que tuve que practicar. Entonces ahí ya vas a descansar. ¿Ah? Pero va a ser una eterna adoración con el Señor. Estas cosas son fundamentales para cada uno de los creyentes, no importa la antigüedad que tengan, no importa el ministerio que cumplan, no importa quién sea, hombre o mujer, cualquiera. 5 cosas. Vamos a repetir un poco. ¿Qué son las 5 cosas? Todos juntos. Diga, fuerte. Luego. Después. Después. Hay que recordar y practicar. Que Dios bendiga su palabra.